El día de hoy trataremos el último tema, que es fiscalizaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a tocar dos puntos. El primero son las funciones de la SUNAFIL y después las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y la escala de multas. El objetivo del módulo es conocer los criterios de fiscalización de la SUNAFIL de acuerdo a los requisitos aplicables a la organización objetiva. Funciones de la SUNAFIL. En principio, la SUNAFIL, de siglas correspondientes a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, fue creada mediante la Ley 29981, ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. La SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Antes de la creación de la SUNAFIL, estas inspecciones laborales las realizaba el mismo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, con la creación de la SUNAFIL ya se le está encargando a otro organismo de poder realizar o dedicarse solamente a realizar fiscalizaciones en materia laboral, En este caso la SUNAFIL, cuya responsabilidad es la de promover, fiscalizar y supervisar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer normas. La SUNAFIL realiza diversas campañas bajo la promoción del cumplimiento de las normas aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces, muchas empresas han solicitado a la SUNAFIL que pueda enviar a un representante para que los pueda capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de esa forma, la SUNAFIL busca promover el cumplimiento de estas normas, en las empresas. También tenemos la ventanilla de consulta, en la cual, si tenemos alguna duda en referencia a alguna norma, nos comunicamos con la SUNAFIL y mencionamos cuál es esta duda que nosotros tenemos en referencia a algún artículo, o cómo se aplica, o si es aplicable para mi organización o no, dependiendo de nuestro giro de negocios, Entonces la SUNAFIL de esa forma también nos ayuda, ayuda a las empresas a poder implementar de forma eficiente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a implementarlo y a mantenerlo. Fiscaliza, en este caso ya cumple netamente el rol de fiscalización, de verificación del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. La fiscalización se lleva a cabo mediante la visita a las empresas o citaciones también. Y la supervisión, de igual forma, verificar que las empresas se encuentren cumpliendo de forma eficiente y eficaz las normas de seguridad y salud en el trabajo. La SUNAFIL supervisa el cumplimiento de la normativa sociolaboral, aprueba políticas institucionales en materia de inspección de trabajo, formula y propone disposiciones normativas, es decir, formula nuevas normas en materia de seguridad y salud en el trabajo o sus modificatorias de las ya existentes, vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el orden sociolaboral. Impone sanciones, establecidas en materia sociolaboral, y acá ya nosotros venimos con las infracciones. Y por último, efectúa procedimientos de ejecución coactiva. La estructura orgánica de la SUNAFIL se encuentra comprendida por 5 niveles. En el nivel más alto se encuentra la alta dirección, conformado por el consejo directivo y el superintendente. Luego está el Tribunal de Fiscalización Laboral, es seguido por los órganos de línea, órganos de apoyo y órganos desconcentrados. ¿Cuáles son las facultades de inspección de trabajo? En principio dice entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Es decir, el inspector de trabajo puede ingresar a la empresa a la cual va a fiscalizar en cualquier momento del día, y sin previo aviso. El empleador está en la obligación de atender al inspector.
Luego dice hacerse acompañar en las visitas de inspección por los trabajadores, sus representantes, por los peritos técnicos o aquellos designados oficialmente, que estime necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora. Es decir, necesita que alguien lo guíe o lo acompañe en el proceso de inspección en materia laboral en el lugar de trabajo. También el de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente. En este punto vemos la indagación, ¿no?, que el inspector realiza al momento de realizar la fiscalización laboral. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función inspectora. Y con estos dos puntos podemos colocar un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos en una industria y de pronto llega un fiscalizador, ¿no?, un inspector, para realizar una fiscalización. Nosotros contamos con evidencias como parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y nos pide recabar información, o bueno, que le mostremos alguna información documentada que nosotros hemos entregado a nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Lo hemos dado a conocer a los trabajadores. Y tenemos las evidencias, ¿no? Tenemos listas de asistencia a la charla del reglamento interno de seguridad, tenemos las hojas de recepción, pero cuando va a campo y consulta a los trabajadores si han recibido ese reglamento interno de seguridad, uno de ellos les dice: no, pero a nosotros solamente nos han hecho firmar una hoja y nos han dicho que el reglamento se encuentra en la oficina del jefe de seguridad, ¿no? Entonces hay una contradicción, ¿no? Lo que nosotros tenemos en los documentos puede que no sea verídico. Y el inspector en ese momento comienza a indagar acerca de lo que está pasando en referencia al cumplimiento de este punto. Luego de ello tenemos el adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: sea recomendación, requerimiento, paralización e inicio del procedimiento sancionador, ¿no? Una recomendación cuando hemos encontrado un sistema de gestión implementado y en buena forma se ha realizado el mantenimiento, no tiene incumplimientos, es decir, infracciones, se le da una recomendación, ¿no? Porque puede que haya encontrado una deficiencia, pero que no constituye una infracción. Entonces, la recomendación va para esa deficiencia. El requerimiento es cuando solicita que la empresa, el empleador, se presente ante la SUNAFIL, ¿no?, llevando cierta documentación, ¿no? La paralización es cuando el inspector verifica que hay infracciones y que no pueden seguir laborando, ¿no? Tienen que paralizar las actividades. Y por último tenemos el inicio del procedimiento sancionador. Cuando tenemos infracciones y pues el inspector tiene que colocar la multa que corresponde a la empresa que está siendo inspeccionada. Las actuaciones inspectivas, de acuerdo a las clases, ¿no? Tenemos a la actuación de investigación o comprobantes, que se refiere a la diligencia para orientar o asesorar técnicamente sobre el mejor cumplimiento de las normas. Es como les mencionaba, ¿no?, cuando una empresa no constituye alguna infracción, pero tiene ciertas deficiencias, ¿no? Entonces el inspector recomienda ciertos puntos para mejorar el cumplimiento de las normas. Y tenemos las actuaciones inspectivas de orientación, diligencias para comprobar si se cumplen las disposiciones y poder adoptar las medidas inspectivas que procedan para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales. Estas son aquellas que sí se encuentran orientadas al cumplimiento de las disposiciones y la adopción de dichas medidas inspectivas en caso de incumplimiento. Las inspecciones de trabajo pueden darse origen por 6 puntos, ¿no? En principio, por orden de las autoridades competentes, a solicitud fundamentada de otro órgano del sector público, por alguna denuncia, puede ser un trabajador, por iniciativa de los inspectores de trabajo, a petición de los empleadores y los trabajadores y sindicatos, o por decisión interna del sistema de inspección de trabajo. Entonces, este es el origen de las inspecciones de trabajo en materia de fiscalización. El proceso inspectivo inicia desde la denuncia o la solicitud, ¿no?
los que hemos visto en la lámina anterior. Luego prosigue con una orden de inspección que es generada y con esta orden de inspección se asigna a un inspector para que pueda ir a fiscalizar o a inspeccionar dicha empresa u organización. Luego de ello se ejecutan las actuaciones inspectivas, se toman luego las medidas inspectivas en caso de encontrar infracción o no, y luego se realiza un informe de inspección en caso de no encontrar alguna infracción, o si encontramos una infracción o si se encuentra, se elabora un acta de infracción. Y las medidas inspectivas pueden generarnos, como les mencioné, una recomendación, una advertencia, ¿no? Tal vez algo igual no está funcionando de la mejor manera y puede conllevar en un futuro a una posible infracción. Entonces, esa es una advertencia, ¿no? El requerimiento, cuando se encuentra una infracción, y por último tenemos la paralización de labores. El fin de las actuaciones inspectivas, ¿no? En caso de no advertirse infracciones o de haberse subsanado las mismas, se emite un informe correspondiente y se archiva. Hay algo acá bastante importante, ¿no? Que muchas veces también muchos inspectores encuentran infracciones pero no son significativas o son subsanables en el momento, ¿no? Porque tal vez, imaginemos, ¿no? La política no está firmada. Entonces es una infracción que la puedo subsanar, ¿no? Busco al gerente o a la alta dirección y la firmamos. O sea, se subsana. Y esa subsanación no solamente dura al momento, ¿no? Sino se va a mantener porque ya vamos a tener un documento firmado, ¿no? Entonces, en caso de que no existieran infracciones o se hayan subsanado, ¿no? Se emite un informe solamente y se archiva. Y en caso de no subsanarte las infracciones detectadas o estas tengan carácter insubsanable, se emite el acta de infracción en mérito a la cual se dará inicio de oficio al procedimiento sancionador, es decir, se le aplicará multa. Infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y escala de multas. La calificación de las infracciones, ¿no? Tenemos 3 calificaciones: muy graves, graves y leves. En las muy graves vamos a encontrar aquellas que tienen una especial trascendencia por la naturaleza del haber infringido o afectan derechos de los trabajadores especialmente protegidos por las normas legales. Dentro de la calificación de graves vamos a tener a los actos u omisiones contrarios a los derechos de los trabajadores o cuando se incumplan obligaciones que trasciendan en el ámbito formal. Y por último tenemos a las infracciones leves, ¿no? Que son las obligaciones formales. ¿Cuáles son estas infracciones leves en materia de seguridad y salud en el trabajo? En principio, la falta de orden y limpieza no riesgosas para la integridad física y salud de los trabajadores, ¿no? Que el inspector entre en un ambiente y este no se encuentre ordenado, ¿no? Esa es una infracción leve. No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales cuando sean leves. No comunicar a la autoridad competente cualquiera de estas circunstancias cuando no sea industria de alto riesgo. Apertura del centro de trabajo o organización de trabajos después de efectuar alteraciones de importancia. Y en este último punto también vamos a ver el cumplimiento de nuestras normas, ¿no? Sabemos que cuando aperturamos un centro de trabajo debemos tener un certificado de inspección técnica de seguridad emitido por INDECI, ¿no? Luego dice incumplir disposiciones sobre prevención de riesgos si no son graves para la integridad física o la salud. Y por último, cualquier incumplimiento de obligaciones de carácter formal o documental exigidas en normas de prevención de riesgos y no sean graves, ¿no? Entonces, como vemos, estas infracciones leves no constituyen un riesgo alto, ¿no? O significativo para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y muy importante para la prevención de los riesgos laborales. Vamos a ver las infracciones graves, ¿no? Que menciona en principio la falta de orden también, riesgosas para la integridad física y la salud, ¿no? Y en este caso la falta de orden que pueda perjudicar la salud del trabajador, ¿no? En el hecho, por ejemplo, de que nos encontramos en un taller de corte. Entonces, encontramos una amoladora en el suelo que está conectada. Esa, por ejemplo, es una infracción, ¿no? Una infracción por falta de orden y limpieza y se encuentra colocada en un lugar donde no es su sitio, ¿no? Está en el medio del pasadizo, ¿no? Es una infracción grave, por ejemplo, ¿no? Porque puede poner en riesgo la integridad física y la salud de los trabajadores. Menciona también no reportar a la autoridad competente
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales. No llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicio de que las medidas preventivas son insuficientes. No realizar la investigación de accidentes e incidentes. No llevar a cabo la evaluación de riesgos y controles periódicos de las condiciones de trabajo y las actividades de los trabajadores y las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. Y en este punto encontramos el cumplimiento, la elaboración y o actualización de nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Que es muy importante, es a lo que se refiere este punto. Luego menciona no realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores. Que los trabajadores no cuenten con el examen médico ocupacional. También tenemos no comunicar a los trabajadores afectados el resultado de los actos médicos. Es decir, que el trabajador no sea comunicado de los resultados de sus exámenes médicos ocupacionales. No comunicar a la autoridad competente cualquiera de estas circunstancias cuando se trate de industria de alto riesgo, la apertura del centro de trabajo y la reanudación de trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, ¿no? A diferencia de la infracción leve en el caso de cuando la industria no constituía o no era una industria de alto riesgo, ¿no? Sin embargo, se considera una infracción grave cuando la industria está catalogada como una industria de alto riesgo. No implementar y mantener actualizados los registros relacionados a seguridad y salud en el trabajo. No disponer de la documentación que exigen las normas sobre seguridad y salud. No planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud. Con este punto podemos asociarlo a tener nuestro plan de seguridad y salud en el trabajo debidamente identificado y elaborado. Y los programas que se desprendan de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Reconocemos cuáles son nuestros riesgos más significativos, los priorizamos y planificamos de qué forma podemos abordarlo en el año de trabajo, ¿no? O en el tiempo que dure, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar esos riesgos, ¿no? ¿Cómo los vamos a prevenir? No elaborar un plan o programa de seguridad y salud que se encuentra asociado al punto anterior. No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables. Y un rol muy importante aquí es el del prevencionista o de algún personal de la empresa al momento de realizar la inducción en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y la inducción es clave porque debemos evidenciar, la empresa debe evidenciar que está informando al empleado acerca de los riesgos, peligros y riesgos que se encuentran asociados a su puesto de trabajo. Y de acuerdo a ello, se planifica su formación, ¿no? ¿Cuáles son los cursos en materia de seguridad y salud de trabajo? O cursos de trabajo, ¿no? A los cuales vamos a hacer participar a los trabajadores, ¿no? Para que puedan tener las herramientas adecuadas, ¿no? Y la información adecuada para poder realizar bien el trabajo. Tenemos también los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo sobre lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal de los que se derive un riesgo grave para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y dónde vamos a encontrar que es un riesgo grave? ¿Dónde se indica? Nuevamente, en nuestra matriz CIPER. Y si es que tenemos uno de estos valores, ¿no? Como riesgo grave, y estamos incumpliendo disposiciones relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo sobre todos los lugares y condiciones que se han mencionado anteriormente, estamos cometiendo una infracción grave. Ahora, pasa muchas veces también que en las empresas, en muy pocas empresas, se maneja este índice de gravedad. Es decir, imaginemos que tenemos un trabajo con una sierra eléctrica y por la actividad misma sabemos que es un trabajo de riesgo, ¿no? Podemos deducir
es evidente que es una actividad de riesgo, ¿no? Pero vamos a revisar el IPER de esta actividad y tenemos o encontramos que la actividad de corte con motosierra o con sierra eléctrica está catalogada como un nivel de riesgo bajo. Y luego vamos a ver cuántas personas se encuentran expuestas a este riesgo y encontramos que unas 15 personas se encuentran expuestas a este riesgo y que la organización cuenta solamente con 20 personas. Entonces, tenemos que muchas veces, si encontramos alguna contradicción entre la documentación y lo que vemos en campo, ¿no? Al momento de la fiscalización o inspección, vamos a ver lo evidente. Y muchas veces, muchos fiscalizadores han usado ese criterio para colocar infracciones, ¿no? O multas. Y si el empleador aún así no lo asume, no reconoce el origen o el tipo de actividad, ¿no?, que es de alto riesgo, tiene que sustentarlo, ¿no? Va a ser requerido por la SUNAFIL y va a tener que sustentar, ¿no?, por qué esta actividad no es considerada de riesgo o riesgo grave, ¿no?, para la salud de los trabajadores. Luego menciona no adoptar medidas sobre primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, ¿no? En este caso se menciona la formación de las brigadas de emergencia, y no solamente su formación, sino también su capacitación. Tenemos luego el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo sobre la coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. Es decir, si contamos o si nos encontramos nosotros trabajando en un edificio, ¿no?, y este edificio lo compartimos con varias empresas, ¿no?, si bien es cierto, realizamos actividades administrativas, pero las compartimos con otras empresas, entre nosotros, ¿no?, estamos compartiendo un área de trabajo, debemos de coordinar, ¿no? Puede que, por ejemplo, se encuentren dos oficinas muy cerca y una de ellas decide colocarle un piso muy, muy resbaloso de mayólica afuera por la imagen, ¿no?, por la imagen que da. Y pisos más arriba encontramos que hay oficinas donde laboran personal femenino que por la actividad de su trabajo necesitan ir con zapatos altos y que este personal va a pasar necesariamente delante de esta oficina que tiene ese piso muy, muy resbaloso. Entonces, ya el riesgo no solamente es para quien está a cargo de esa zona de trabajo, de esa área de trabajo, sino también afecta a las personas que se encuentran en otros lugares, ¿no?, cerca del ambiente de trabajo. O, por ejemplo, en el caso de tener una service de limpieza, ¿no? Estamos en unas oficinas y tenemos los cables muy desordenados, ¿no?, y el personal de limpieza tiene que realizar los trabajos de limpieza en ese lugar. Entonces puede sufrir una descarga eléctrica, ¿no? Hay que coordinar. Luego se menciona no designar a uno o varios supervisores o miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como no formarlos y capacitarlos adecuadamente, ¿no? No contar con un comité de seguridad y si los contamos, no formarlos y capacitarlos, ¿no?, para que puedan cumplir con sus funciones adecuadamente. La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores relacionados a la prevención de riesgos laborales. No realizar auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En ese caso es muy importante porque en la clase anterior habíamos mencionado que las auditorías al sistema de gestión lo realiza un auditor independiente, ¿no?, inscrito en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, a eso se refieren estas auditorías. Luego se menciona no contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado, ¿no? Imaginemos que hay una empresa que realiza trabajos de alto riesgo, pero no cuenta con ese seguro complementario de trabajo de riesgo, más llamado SCTR. Entonces, la infracción o la multa no se va a dar por no tener este seguro, sino por cada trabajador que no cuenta con este seguro, es decir, la multa se va sumando. Y vamos a repasar las infracciones muy graves en materia de seguridad. Menciona no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia, los trabajadores con discapacidad o los menores trabajando, ¿no? Hay muchas trabajadoras que se encuentran, por ejemplo, en lugares
en los cuales tienen que manipular insumos químicos, ¿no? Y si es que se encuentran en el periodo de embarazo o lactancia y la empresa no ha previsto la protección de estas personas, también es una infracción muy grave, ¿no? Los trabajadores con discapacidad y que la empresa no adecua el puesto de trabajo para que ellos puedan trabajar de forma correcta, también es una infracción muy grave. Y los menores trabajando, ¿no? Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando signifiquen un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud. Es decir, cuando no realizamos una adecuada evaluación del puesto de trabajo y del trabajador, ¿no?, que se encuentra laborando en ese lugar. Tal vez tiene que empacar y la mesa que se encuentra ubicada en esta zona de trabajo es muy baja y el personal trabajando es muy alto, ¿no? Entonces no estamos tomando o no estamos evaluando las condiciones de trabajo, ¿no? Por último, tenemos no guardar confidencialidad e información médica de los trabajadores. Este caso es muy importante, ¿no?, porque muchas empresas cometen ese error, ¿no?, de divulgar los resultados de la evaluación médica de los trabajadores, ¿no? Quien debe conocer este resultado es solamente el médico ocupacional de la organización y debe informar al trabajador. Ninguna otra persona puede tener acceso a esta información. Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos aquí el cumplimiento de, por ejemplo, la norma básica de ergonomía, la 375, que imaginemos, ¿no?, tenemos o trabajamos en un ambiente muy ruidoso y el trabajador se encuentra expuesto a 98 decibeles y no cuenta con protección auditiva. Entonces ya es una infracción muy grave porque los 98 decibeles para una jornada laboral de 8 horas de trabajo no es el límite, ¿no?, se excede el límite. Entonces tenemos que conocer también estos puntos importantes. Luego se mencionan las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente. Es decir, cuando existe un riesgo grave e inminente, lo que la norma nos dice, la ley de seguridad y su reglamento, nos dicen que el trabajador está en toda la facultad de paralizar el trabajo, para lo cual el empleador tiene que establecer una política, ¿no?, de paralización de riesgo ante peligro inminente. Si se incumple esta disposición, también vamos a contar con una infracción muy grave, ¿no? Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinación entre empresas con actividades en un mismo centro cuando sean de alto riesgo, ¿no? No implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud o no tener un reglamento de seguridad y salud. Y es muy importante este último punto, ¿no?, porque si es que un inspector realiza la fiscalización en un centro laboral donde no se cuenta con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, esa ya constituye una infracción grave. Y por último tenemos la escala de multas, la cual depende de 3 cosas. El tamaño de la empresa, es decir, si es una microempresa, una pequeña empresa o una NOMIPE, la gravedad de la infracción y por último el número de trabajadores afectados, ¿no? Y en este cuadro que tenemos en esta lámina vamos a encontrar esas 3 características, ¿no? Tipo de empresa, número de trabajadores afectados y gravedad de la infracción, ¿no? Y en la parte baja tenemos el número de trabajadores afectados, ¿no?, desde el 1 hasta el 10 y más, ¿no? Para las microempresas, para las pequeñas empresas, de 1 a más de 100 y para las no MIPE, de 1 a más de 1000, ¿no? Entonces, los valores que encontramos aquí son aquellos valores que nosotros debemos multiplicar por una UIT. Entonces, ese es el valor de la infracción. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo varias infracciones? Vamos a ir sumando la cantidad de UITs para luego multiplicarlo por el valor en soles, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra multa en total.